Hoy está con nosotros Juan Carlos Monedero, quien recientemente ha sacado un libro sobre el lenguaje, ideología y poder, y le vamos a preguntar sobre el aspecto informativo del coronavirus. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, creo que hoy el gran protagonista de esta pandemia es la información. La información está en el centro de las decisiones, es el alimento diario que recibimos mediante los medios de comunicación, es la herramienta de discernimiento acerca de qué hacer, qué no hacer. Digo información que hoy se distribuye por las redes sociales fundamentalmente y por la televisión, pero las redes sociales han cobrado un protagonismo enorme. También estos medios alternativos de comunicación, como el que estamos usando ahora con vos, como Zoom, como Skype, como WhatsApp. Si en el mundo de la información, tanto desde la herramienta, desde el instrumento, como del contenido, ha explotado en esta pandemia. Es algo realmente muy importante, por eso vos que sos una persona que estudiás de modo permanente el mundo de la información y la influencia en el hombre, me parece que hay mucho para reflexionar sobre esto, ¿no? Juan Carlos, Sí, contame por un poco. supuesto, por supuesto. Circulan tantas cosas de manera privada, pública, de los medios de comunicación, de los medios oficiales, que para poner orden en esto es importante tener algunos criterios lógicos y de filosofía aplicada, tener los criterios muy presentes. Y para eso vamos a apelar al método aristotélico tomista y a ciertas distinciones propias de la epistemología y de la filosofía de la ciencia. En primer lugar, tenemos que distinguir entre lo verdadero y lo falso, que es una cualidad de lo que hablamos, de nuestras afirmaciones respecto de la realidad. Si nuestra afirmación está adecuada con la realidad, es verdadera; si no está adecuada, es falsa. Pero otro plano es el plano de la demostración, porque una cuestión es que yo diga, bueno, es verdad lo que me dicen los medios, y otra cosa es que me pregunte si lo que me dicen los medios está confirmado o no. El concepto de verdad y error no es idéntico al concepto de confirmación o al concepto de no confirmación. Claro, Porque una cosa puede ser verdadera y no estar confirmada. claro, La confirmación es meramente una relación de conocimiento para mí o para una serie de personas. sí, Yo, por ejemplo, puede ser que en este momento se haya descubierto, no sé, la vacuna contra el SIDA, por decir algo, por un ejemplo, y que lo sepan 3 personas, o 4, o 5, claro. y no sabemos, entonces, si esto en verdad está confirmado o si es una mentira. Pero puede ser que en sí mismo haya ocurrido y que sea verdad que haya ocurrido, aunque no esté confirmado. Entonces, lo primero que hay que ver acá es distinguir. Está lo verdadero y lo falso. Lo Luego lo verdadero confirmado y lo falso. y lo Déjame falso. a ver si entiendo bien. Lo verdadero, una afirmación verdadera, es cuando mi afirmación se adecua a la realidad. Por ejemplo, si Exacto. digo que esto es una computadora, mi afirmación es verdadera porque esto es Es una una computadora. computadora, ¿no? Es la adecuación. Y lo falso es lo contrario. Esa es la Exacto. primera distinción. La segunda distinción en este mundo de la filosofía es que es algo que está demostrado o no. ¿Confirmado o no confirmado? Confirmado es lo mismo que demostrado científicamente, mediante un método científico de inducción, no sé, deducción, la experiencia. ah, Ahí eh, habría sí, una distinción si querés, porque por ahí la demostración puede ser una demostración intelectual bien, sin llegar a ser científica técnica. bien, Por eso los dos conceptos no son necesariamente equivalentes. Pero sí, hay una aproximación, hay una aproximación. bien. Ahora te hago una pregunta, Juan Carlos. Sí. Hay una distinción que a mí me parece, que yo siento muy importante, que es la distinción entre lo cierto y lo probable.
que también lo he visto y porque al Hola, analizar todo... te perdí. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bien. La distinción, te decía, entre lo cierto y lo probable. No sé si me estás escuchando, porque cuando uno Sí, te escucha las escucho, te escucho. teorías acerca del origen del virus, del sentido político, de las herramientas de lucha contra el virus, uno se pregunta qué tan cierta es esta información o simplemente es probable, ¿no? Creo que también es una distinción importante hoy, porque Es bueno, muy importante. hay cosas que parecen ser verdad, pero bueno, qué sé yo, uno Es muy queda, importante. ¿no? Es muy importante y es la distinción típica entre la tesis y la hipótesis. Es Bien, decir, claro, no podemos nosotros comunicar lo que es probable, como decís vos, o lo que es hipotético, como si fuese cierto o como si fuese una tesis. Tenemos que exactamente, respetar la naturaleza de la información. claro, Ahora bien, ¿cuándo tiene lugar el problema? sí, Cuando, cuando yo soy periodista y sí, cuando vivo del rating y vivo del impacto. ¿Por qué? Porque bien, los periodistas tienen una regla muy clara. Si la versión de los hechos que ellos comunican es escuchada por muchas personas, sube, su estándar sube, su prestigio sube, su dinero sube, ¿sí? Entonces, ellos no pueden decir algo, o no quieren decir algo, mejor dicho, que sea verdadero, pero que no cause tanto impacto. Es mucho más impactante que yo te diga, esto es así, a que te diga, esto puede ser así. Sigamos investigando. Ahora bien, cuando el periodista o sea, discúlpame, distorsiona bien, pero su, lo que vos su, su decís, naturaleza, sí, bueno, pasan estas cosas. no, Decime, pero lo decime. que decís, o sea que en el público causa más efecto la certeza que la probabilidad. O sea, como uno busca Sí, certezas, si yo le doy certezas, está más como contento, más... es más, claro, más masticado, más masticadito todo, ¿sí? necesitamos certezas y la probabilidad no, es como que no nos deja satisfechos emocionalmente. ¿Es eso No un deja poco? sí, no nos deja satisfechos a la gente que quiere, que por ahí no tiene ganas de trabajar intelectualmente. A mí al Bien, contrario, a mí y a vos creo que un poquito sería al contrario. A mí, yo me doy cuenta cuando alguien me presenta una hipótesis como si fuese una tesis ya comprobada. Y a mí al sí, contrario, yo levanto la guardia contra eso. Yo claro, reacciono porque me doy cuenta de que de mínima hay una torpeza y de máxima hay una manipulación. claro. O sea, hay que aprender a dudar y hay que Hay conformarse que, con, con lo que se tiene, con lo que se tiene y no hacer de lo que se tiene una teoría completa, sino un elemento exactamente, a exactamente. comprobar. Es muy Es importante. mejor, es mejor, menos verdad, pero se pueda Sólida, digamos. respaldar, Claro, claro, a un montón de afirmaciones que en el fondo sean incomprobables y que, más allá de su probabilidad o no, dejen a la persona en un estado de entusiasmo o de pánico. Ahora bien, claro. ¿qué pasa? Sí, Como el periodista necesita del rating para poder vivir, porque si no lo bajan, el tipo prefiere una noticia imprecisa, falsa, poco confirmada o inconformable que pegue en la audiencia y que impacte a una verdad sobria que por ahí genere la mitad del impacto de la audiencia. o sea, qué lindo esa expresión, verdad sobria, una verdad sobria, o sea que no está en pedo, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Una verdad, la que verdad, además es es sobria. una verdad, Claro, porque una yo digo, verdad. ¿no? Aplicándolo a nuestro tema, cuando el origen del coronavirus, la imaginación de que China lo inventó para conquistar el mundo, porque es el momento en que China sale a la ofensiva y inventó el coronavirus, o por el otro lado, que América, los Estados Unidos, qué sé yo, y claro, son verdades
verdades no, son teorías no Son sobrias. hipótesis. Son Hipótesis, pero que hipótesis. carecen de sobriedad, de esa serenidad, de esa como racionalidad, porque uno cuando empieza a analizarla se da cuenta que no hay elementos, sino que hay solamente un impacto, un deseo, un, eh, esto de las conspiraciones, ¿no? Carecen de sobriedad en general. Pero algo que vos decís me parece muy importante, En porque general, en en general. general, claro, hay conspiraciones, A sí, claro, hay sí. conspiraciones. No, no, Pero, obviamente, sí. pero sí, ahí está el tema. Me parece tan absurdo el conspiracionismo de que todo está coordinado, todo y todo lo que pasa acá en Argentina fue pensado en Londres, eso me Sí, parece sí. En el absurdo, poder pero internacional, claro, financiero, y etcétera. sí, o sea, me parece, digamos, desproporcionado, pero también hay cosas que me dan a pensar de conspiraciones. Exactamente. Sí. Por ejemplo, en los últimos 2 días, de repente, a todo el mundo se le ocurrió la misma idea, a todos los periodistas se le ocurrió la misma idea, y todos empiezan a hablar de la nueva normalidad. La Todos hablando, la nueva normalidad. nueva normalidad. Claro, y no, y la nueva normalidad, y la nueva normalidad, y digo, ¿qué pasa? Se levantaron todos los periodistas del mundo y tuvieron el mismo sueño, y en el sueño Dios les dijo, hablen de la nueva normalidad. Qué raro, Claro. ¿no? Qué Es raro. raro, Es una qué expresión, casualidad. claro. Es una expresión que a un amigo mío me la hizo reflexionar. Es una reflexión, es una expresión paradójica hasta contradictoria, porque la normalidad, por definición, no es nueva, ¿no? ¿Cómo puede ser normal y nuevo, ¿no? Es decir, vamos a andar en cuatro patas. No, andamos en dos piernas porque él es normal, entonces no puede ser. Ahora, la nueva normalidad, él la refería a esta especie de fusión entre la izquierda y la derecha en términos políticos, ¿no? Del progresismo, digamos, ¿no? Que llega como amalgama un poco sectores de la política o del pensamiento que antes estaban separados. Pero disculpame, te interrumpí un poco, te distraje. ¿Qué es esto de la nueva normalidad? ¿Qué quieren decir el periodismo con la nueva normalidad? Mira, es algo nuevo, es algo Y nuevo. claro, y no es Quiero normal. decir, no Y no es hay, normal. digamos, es que es muy difícil saber qué quieren decir porque Claro, no y sí, todavía no hay un contenido. Esto es una palabra, una claro. palabra talismán que se tira. Una Pero ¿sabes palabra qué? A talismán. mí, ahí Claro. está, me hace acordar, es un fetiche semántico. Un A mí me fetiche hace acordar, semántico. te Bien. gustó. Mira, a mí me hace acordar lo que pasó en el 2010 cuando se debatió el tema del matrimonio igualitario. Sí, Yo te voy a contar lo que pasó, yo estaba en Argentina sí. y seguí el caso desde diciembre de 2009 hasta que se aprobó la ley en julio del 2010. Más o menos en diciembre, enero, febrero, marzo y abril, todo el mundo, todos los periodistas hablaban en estos términos. Matrimonio homosexual, matrimonio homosexual, matrimonio homosexual. Todos Claro. los que estaban a favor hablaban en esos términos. Un día, Pedro, un día, Se y levantaron. que de repente todo el periodismo se puso de acuerdo y empezó a hablar en términos de matrimonio igualitario. Ahí está. Y yo Claro. dije, no puede ser. Esto es imposible que de repente a todos se les haya ocurrido de manera Claro. independiente la misma idea. Bueno, lo mismo está pasando ahora con nueva normalidad. Claro. Evidentemente, alguien les baja una agenda semántica, una línea lingüística, y le dicen, hablen e instalen, repitan con razón o sin ella las palabras nueva normalidad. Fíjate vos qué Pero interesante, es ¿no? así. Qué interesante porque cambia la palabra y cambia la percepción. Uno dice, matrimonio homosexual, estás percibiendo la realidad de la cosa, es decir, un matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Homosexual. Y después, al decirlo igualitario, como la igualdad es un Claro, un trascendental, valor. digamos, del ser, ¿no? Eh. Hoy. O sea, lo que no es igualitario es malo, ¿no? O sea, el hecho de que vos tengas pelo y yo sea pelado, es malo, porque todos deberíamos ser iguales, ¿no? Porque la igualdad es Exacto. como un trascendental del ser hoy. O Deberíamos ser sea, todos pelados o todo todos con pelado. pelo.
Es decir, como la igualdad es un trascendental, es sinónimo de bueno y de verdadero, uno no puede rechazar un matrimonio igualitario. No lo Ahí puede está, Pedro, rechazar, porque vas en vos lo dijiste con contra todas las del letras. bien. Pero hay un cambio de palabra, hay un cambio de percepción, y por lo tanto, ahora es genial. Sí, a ver, Es como genial. obra, sí, por supuesto, Sí, sí, es genial. es que el enemigo conoce la guerra semántica, el problema somos nosotros Ah, que pensamos en términos numéricos, de impactar, de ganar votos, de mucha gente, y nos olvidamos de la guerra semántica. la Pero guerra como semántica, estrategia, claro. claro, como estrategia es extraordinaria. Entonces, digamos, por un lado, digamos, volviendo un poco al orden, Sí, a lo nuestro, ¿no? sí. O sea, no hay duda de que el virus existe, no hay duda de que hay gente que muere como consecuencia del virus. ¿Bien? Ahora, las preguntas tienen que ver en si el virus mata y tiene la mortalidad es la que dicen que es, y esto va aparejado a si la cuarentena es proporcionada o no. Son dos preguntas que están encadenadas. Si yo digo que la mortalidad no es tan letal, entonces la legitimidad de la cuarentena baja. Si yo digo que la mortalidad es tremenda, entonces la legitimidad de la cuarentena sube. Por eso no se puede contestar una pregunta sin contestar la otra. Ahora bien, déjame que te interrumpa porque Adelante. me interesa un poco para pensar. O sea, vos partís de determinadas certezas, verdades ciertas, es decir, la existencia del virus, más allá del origen, y su carácter de un agente que puede llegar a la muerte, llevar a la muerte a personas. ¿Sí? Esas son dos certezas. En eso todo el mundo está de acuerdo. Ahora bien, de ahí pasamos a probabilidades, no a certeza. Es decir, el carácter, qué tan masiva es la mortalidad del virus, y después a otra realidad que es la cuarentena. Y ahí ya entramos en un terreno donde es lícito discutirlo y no dar por sentado cosas bueno, que son científicas, pertenecen al terreno del estudio, del desarrollo, de los errores, de los aciertos, ¿no? A ver, contame. Y entonces, Yo distinguiría estas dos cosas. sí, Un tema es la mortalidad, es decir, qué sí, tan letal es. ¿Qué tan letal es? O sea, de 100 personas que tienen el coronavirus, ¿cuántas mueren? Si muere una, la letalidad es del 1%. bien, Si sí, mueren 90, si mueren 99, la letalidad es del 99%. sí, O sea, una cosa es qué tan letal es el virus. Otra cosa es cuánto o cómo se da el contagio. claro. Otra pregunta es cómo se da la recuperación. Esas tres preguntas, solo si están contestadas esas tres preguntas, estamos en condiciones de evaluar si la cuarentena es o no legítima. Ahora, como esas tres preguntas hay una cierta discutibilidad y hay Claro. elementos para discutirla, queda afectada la legitimidad de la cuarentena. Entonces, acá no hay que empezar discutiendo si la cuarentena me gusta o no me gusta, si me afecta o no me afecta. Hay que empezar discutiendo estos tres temas primero. Obvio. Sí, sí, Y en sí, estos sí. tres temas hay mucho para decir. Por Ahora, ejemplo, sí, te escucho, te sí, escucho. Sí, no, no te por escucho. ejemplo, Sí, por ejemplo, a mí me ha pasado que la mayoría de personas del sector de Alberto, del kirchnerismo, están con un discurso monocorde, dogmático, que no admite ninguna prueba contraria ni duda al respecto. bueno, eso es típico de ellos, me parece a mí. Es típico de ellos. Eso O sea, es, que blasonan de la libertad, blasonan de la democracia, sí, sí. blasonan del No, relativismo y que viven en un relativismo ético absoluto, ahora de repente te tiran la verdad oficial por la cabeza del coronavirus y si no pensás como ellos, estás excomulgado. Bien, ellos son la conciencia del pueblo, exactamente. claro. Pero acá hay algunos hechos que rompen con eso y que son imposibles de negar.
Por ejemplo, los abortos, el Ministerio de Salud sostuvo que eran un servicio esencial y que se seguirían haciendo. Hace unos días el Polo Obrero pudo hacer una marcha, y hace unos días unos católicos fueron arrestados en San Luis por ir a misa. Entonces, acá tenemos una primera diferencia. ¿Cómo es posible que al Polo Obrero le permitan hacer una marcha No y en las sabía mismas eso. condiciones? ¿Realmente se hizo una marcha? Te lo mando después por WhatsApp. Todo está en internet. Y al mismo tiempo, a católicos que cumplían las normas de higiene, al igual que el Polo Obrero, se los arresta. Sí. Vos me podrás decir, bueno, esperá, la marcha fue en Capital y los arrestaron en San Luis. Es cierto, no son las mismas autoridades. Pero es llamativo. O sea, ¿por qué en un lugar le pegan tan duro y en otro lugar son tan blandos? Entonces la pregunta sería, ¿no hay acá una doble vara? Otra pregunta. Acá tanto los medios de comunicación que permanentemente alarman con este tema, como el kirchnerismo, han aprovechado políticamente, y por eso tenemos el tema de los presos. ¿Cuál era la necesidad de alguna manera de marcar esta diferencia? Y mientras la gente está en su casa bajo la cuarentena, liberar a los presos. Parecía una joda. Parecía que realmente, o sea, la gente decente afuera, que tendría que estar afuera, está adentro. La gente decente presa, claro. Y los presos, condenados, no condenados, pero presos, tenían que estar, se los mandaba a la casa. Sí. Con todo el tema de que algunos que habían sido condenados por violencia contra sus familiares volvían al núcleo en el cual habían supuestamente cometido esos crímenes. Bien, o sea, todos estos, no es que yo me levanté un día y dije, che, para mí acá hay algo raro. No, o sea, pasaron todos estos hechos. O sea, no hubo encierro para los periodistas. El gobierno consideró que las actividades esenciales eran algunas, que eran esenciales, evidentemente, y después, ¿por qué el periodismo no tiene vía libre para salir? ¿Es tan esencial el periodismo? ¿Es tan esencial el periodismo? O sea, por ejemplo, y después empezó a cruzar información y había cosas que llamaban la atención. En un momento, en una entrevista, el infectólogo Gustavo Lopardo pidió calma, ¿no? Tipo que supuestamente tenía algo que decir, un infectólogo. Y entonces, muchas veces los periodistas le decían, bueno, pero acá es importante. El tipo le dice, sí, pero les pido que no comuniquen tanto pánico. O sea, los medios, a través de sus palabras, sembraron tanto pánico que de alguna manera asentaron las bases para que la cuarentena esté justificada, antes de tener la evidencia científica. Nunca mostraron esa evidencia científica. Se afirman en los datos del Johns Hopkins, que es el instituto la entidad que nuclea todos los números de muerte por coronavirus en el mundo. Sí. Pero ahora te voy a mostrar que la cifra del Johns Hopkins es mucho mayor que la cifra de los organismos oficiales de Estados Unidos de muertes por coronavirus. ¿Sí? Entonces, mientras el Johns Hopkins te dice ayer que las cifras eran de 82.000, el Ministerio de Salud de Estados Unidos te dice que la cifra era 30.000 personas menos. ¿Qué te parece? Yo te voy a decir un poco mi opinión acerca de lo que vos decís, si me permitís, y un poco también para resumir. Acerca de las actividades esenciales, yo creo que una de las actividades esenciales es el sistema financiero, el banco, los bancos. Porque en la economía, digamos, la sangre de la economía es el dinero, ¿no? Y entonces, si uno puede ir a comprar al supermercado o a la farmacia, pero no tiene dinero, entonces
ni el supermercado ni la farmacia me sirven. Ahora la gente, o gran parte de la gente, utiliza el efectivo, el dinero, el billete, ¿no? No está bancarizada. Pues si está bancarizada, no está acostumbrada a utilizar. Y entonces sucedió que permitieron actividades, pero le sacaron, es como que le permitís a un organismo respirar, pero le quitas la sangre. Y la sangre de la economía es el dinero, ¿no? Al menos hasta hoy. Sucedió que un viernes, el viernes negro lo llamo yo, abrieron el banco o los bancos y entonces millones de personas salieron a cobrar sus subsidios, su asignación, sus jubilaciones, sus pensiones y otro tipo de ayudas que... Y la cuarentena se rompió. O sea, fue un desastre. Entonces, aquí obviamente hay una gran falta de eficiencia. Yo no juzgo la intención, ¿no? Pero me parece a mí que la clase dirigente, aún con buena intención, ahí realmente no vos te das cuenta que le falta idoneidad. Falta idoneidad administrativa, idoneidad de gestión, y obviamente hay compromisos de carácter político, sindical, porque el secretario general de Bancarios fue la persona, un tal Palazzo, que se puso en defensa de los compañeros, ¿no? De los bancarios, que nadie se va. Y entonces mandaron al matadero a un montón de personas. Y esos son ese tipo de paradojas que suceden en la Argentina y en todo el mundo, para mí es una prueba de que falta, o sea, es como en la náutica. En la náutica, navegar con buen tiempo, cualquiera navega. Si yo le doy a un chico de 10 años un timón de un barco, de un transatlántico, en calma, y lo timonea, no hay ningún problema. Pero cuando hay tormenta, necesitas una persona con mucha experiencia. Me parece a mí que esto de la cuarentena es como una tormenta, carácter... Y bueno, se termina demostrando lo que ya sabemos, que nos falta idoneidad en la gestión, ¿no? Eso es lo primero que me parece a mí, que esa dialéctica también que quería que, si querés después hacemos una pausa, entre salud y economía, ¿viste? Nosotros privilegiamos la salud, la vida. Claro, hacemos aborto también, ¿no? Lo cual es muy raro tener una elección tan definida por la vida y por otro lado repartir en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Misoprostol. Claro, es raro, es raro. Entonces, privilegiamos la vida y que la economía, bueno, qué sé yo, pero después resulta que somos ineficientes hasta en el cuidado de la vida, como pues, pasó en ese viernes y pasa en tantos otros aspectos. La gente, yo estoy en contacto con gente que está en el sector de la salud, me dice, mirá, no tenemos esto, nos falta esto, lo otro, qué sé yo, claro, no hubo inversión. Juan Carlos, hacemos una pausa. Dale. Bien, entonces seguimos con Juan Carlos Monedero hablando sobre la información en tiempo de pandemia. Y acá recibí tus links, después quizá los ponga para que la gente los pueda ver. Dice, muy interesante, dice, protesta en cuarentena, con barbijos. El Polo Obrero marcha al Ministerio de Desarrollo Social. ¿De qué te reís? De que el Polo Obrero no. El Polo Obrero la tiene más clara. El Polo Obrero la tiene Obvio. clara. Sí, claro que la tiene clara. Van a marchar con barbijo, como con sin barbijo, pero van a marchar. Pero el tema es que no fueron presos, no fueron presos los muchachos. No, ni molestados, seguramente. Ni molestados. Ahora, sí. Después dice acá, es un poco un circo esto, ¿no? Dice 10 detenidos por ir a misa en San Luis, creo, ¿no? Sí. Bueno, esto fue denunciado. ¿Cómo vas a detener o sea, pero déjame que termine y después dale. dice,
lo más tremendo, ¿no? Uno, digamos, realmente... Coronavirus, TN. El gobierno aclaró que la interrupción legal del embarazo es un servicio esencial. Ahí está. Extraordinario. Mirá, todo esto fue denunciado. Yo quería mencionar a los denunciantes, porque también me parece importante que del otro lado, las personas que nos escuchan tengan acceso a las fuentes. El gran problema de hoy es que la gente tira datos y nunca menciona fuentes. Y yo voy a mencionar las fuentes de todo lo que digo para que quien nos está escuchando pueda confirmarlo y que vea que acá no se lo quiere manipular, no se lo quiere dirigir tendenciosamente a ningún lado. Se le quiere mostrar la verdad. Tomás González Pondal denunció el arresto en San Luis. Vayan a Facebook, Tomás González Pondal, lo tienen ahí. El tema del aborto fue denunciado por la Red Federal de Familias en un comunicado del 22 de abril. Vayan a Notivida, www.notivida.org. Que hay un infectólogo que dijo, bueno, a los medios, calma, calma, no hagan tanto pánico. Este infectólogo se llama Gustavo Lopardo. Y si van a Facebook, van a Neoreaccionario y encuentran ahí el fragmento de la entrevista donde el infectólogo reconoce esto. Y te sumo algo más. Hace poco, desde mi página web, yo mostré un video de la CEO de YouTube diciendo que ella tenía una política y que la política era censurar en YouTube todo contenido contrario a la Organización Mundial de la Salud. Y lo dijo con todas las letras. Pueden ir a mi página y confirmar ese video, www.jcmonedero.com. Sí, es muy Entonces, interesante, sí. todo lo que decimos está acreditado. Sí, No es un invento, no es un conspiracionismo absurdo que agarra lo inconfirmable, lo confunde. Te estoy diciendo dónde buscarlo. Ahora, Juan Carlos, acá entramos a otro tema epistemológico, que es el tema de la interpretación, ¿no? ¿Qué significa tal o cual hecho? Porque el hecho aislado, el hecho desnudo, no nos dice nada. Por ejemplo, el virus se originó en una ciudad de China. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hay una conspiración o un ataque, una especie de guerra microbiológica? ¿O es una casualidad? ¿Es algo que pasa en la historia como de modo regular, el tema de las pandemias, que se puede originar en un murciélago o en un cerdo, en África o en Estados Unidos, como fue la famosa la gripe española, ¿no? Que la llaman española, pero se originó en Estados Unidos. O sea, me refiero a que una verdad debe ser también interpretada gracias a su relación en un contexto, con otras verdades, ¿no? Acá hay una cosa que vos estás diciendo que me parece que hay que hacer foco porque es muy importante. En principio, es muy humano esto, nos pasa a todos. Tendemos a interpretar, a recordar y a dar énfasis a la información que confirma lo que ya pensamos. Esto es humano, le pasa a todos. Católicos, judíos, musulmanes, comunistas, no comunistas, liberales, nacionalistas, anarquistas. Es humano. O sea, le pasa al marido que le dicen, mirá, tu mujer estuvo con otro, y el tipo se resiste a creer porque no quiere creer eso, porque ama a su mujer. Le pasa a la mujer cuando le dicen, che, mira, tu marido estuvo con otra, y se resiste. O sea, es humano, nos pasa a todos. Me pasa a mí, seguramente. Bien. Ahora, hay un aforismo, ya que vos tratás, y muy bien, todo dentro de como de la gran filosofía, la filosofía perenne. Los antiguos decían, quod recipitur ad modum recipientis, que es como un trabalenguas latino que dice, todo lo que se recibe al modo del recipiente. Que me parece genial, porque claro, nuestra mente es como un recipiente que está ya formateado de una forma, ¿no? Yo soy católico y tengo cierto
formateo mental. Y lo admito, la verdad que sí. Todo lo que yo recibo, toda información que la recibo, Lo decodifico en codifico en según esa mis lectura. propias Sí, categorías, ¿verdad? sí, Bueno, todo lo que se recibe al modo del recipiente. Entonces, si yo soy una persona que tengo TOC y soy un maníaco de la limpieza, ahora en la pandemia veo virus por todos lados, que los bichos me entran por debajo de la puerta, por la computadora, por el micrófono, porque tengo ya, digamos, estoy formateado como una persona, digamos, así neurótica, ¿verdad? obsesiva, sí, sí, Obsesiva, esto es importante, creo también, ¿o no? sí, sí, Bueno, sí, te sí, dejo hablar, sin Juan duda. Carlos, discúlpame. No, por favor. O Sí, sea, ese sesgo de confirmación lo tenemos todos. Pero, para evitar el relativismo, hay antídotos. Entonces, bien, ¿cuál sería el antídoto? El antídoto es la lealtad intelectual. Entonces, el antídoto es que yo no solamente le dé lugar en mi discurso a lo que confirma lo que pienso, sino que también ponga frente a lo que yo pienso el argumento contrario. bien, Pero no cualquier argumento, sino el mejor argumento contrario. bien. ¿Esto sabés quién lo hacía? Lo hacía, por supuesto que lo sabés, Santo Tomás porque lo hacía, claro. exactamente, exactamente. Santo Tomás hacía eso, tenía una postura y ponía a los mejores en contra y luego los hacía pelota, pero ponía a los mejores. No Claro, hacía la falacia del espantapájaros de poner al peor. claro, No, sí, o no hacía tampoco la vileza de los medios de comunicación de no discutir. Los medios de comunicación tienen miedo a debatir con nosotros. Tienen miedo, no hay otra explicación. Por eso es que no nos dan bombo, por eso es que no nos dan la posibilidad de debatir, por eso es que no reproducen ni siquiera claro. para criticar lo que decimos. Porque tienen miedo, saben que pierden por goleada. Ese es el punto. O bien invitan Entonces, sí, a 10 pro aborto y a uno pro vida, claro, le y dan además, 2 minutos para que diga exacto, A y y encima el es resto y a empieza a un pegarle cuatro. palos. Claro, y encima invitan no a un provida que maneja argumentos, invitan a un provida que tiene argumentos del nivel de 4 de copas, Claro, ¿sí? O sea, es como que juega el Real Madrid contra el club de fútbol de mi tío, no sé, de mi tío Miguel. O sea, bien. y en el club juego yo que soy De los malísimo. gordos No, del club. de los gordos del barrio. O Sí, sea, no hay sí, sí. posibilidad. Y después dicen, no, hicimos un debate equilibrado. Es una farsa, Sí, es tal cual, sí. claro. Entonces, el sesgo de confirmación lo tenemos todos. Sí, Pero hay algunos que lo admitimos, otros que no, y hay algunos que intentamos balancear ese sesgo con esto. Yo creo, Pedro, que lo que le dejo un mensaje al oyente, sí, que el oyente se fije si el comunicador le da la posibilidad al comunicar de pensar distinto, o si no se la da. Va a ver que los comunicadores, la enorme mayoría, no le dan la posibilidad de pensar distinto. Y si el otro quiere pensar distinto, se transforma en un enemigo, en un facho, en un agnóstico del coronavirus, en un tipo egoísta que no le importa nada y que quiere simplemente que te saquen la cuarentena y que no le importa el bien social. O sea, cualquier agresión. Se va a fijar, o sea, hay manipulación cuando yo te impido pensar distinto a costa de una agresividad. Ahora, si yo te digo, mira, estos son los datos, pero ¿tenés datos mejores? Dale, dale, venite, debatámoslo. Mostrame tus datos mejores y yo me voy a rendir ante los datos. Y eso es el mensaje. Yo me voy a rendir ante los datos, no me voy a rendir ante la imposición de nadie. Me voy a rendir ante la evidencia científica y ante la verdad. la verdad que pensando un poco en tu propuesta, en realidad los medios de comunicación hablan más bien en tono afirmativo y de certeza. No es que te Y de presentan agresividad. el menú para que vos puedas elegir, sino que te No, dicen para esto nada. es así. Depende de la línea de cada medio, porque en realidad algunos pueden decir todo lo contrario del otro, pero ambos coinciden en su carácter, digamos, impositivo, de certeza, este,
De certeza ideológica, digamos, ¿no? Sí, de certeza ideológica, te diría yo. De certeza ideológica. Porque yo estoy comunicando estas cosas con certeza. O sea, yo acepto que estoy convencido de lo que te estoy diciendo, Sí, pero yo admito o admitiría un debate en torno a que si vos tenés un mejor argumento, dale, acepto el debate. claro. Pero ellos no lo aceptan, entre otras cosas, porque no tienen un mejor argumento. Y acá es donde yo empiezo a ver justamente que algo esconden. ¿Viste? Cuando uno dice huele mal, ¿por qué tienen tanto miedo a debatir? ¿Por qué no le dan un estatus a la opinión contraria? El único medio que yo conozco que más se animó a decir estas cosas fue Infobae. Sí. Sí, es verdad. Hay una entrevista a un epidemiólogo que se llama John P.A. Ioannidis. Este hombre de la Universidad de Stanford, especialista en prevención de las enfermedades, experto en ciencia de datos biomédicos y matemático. Es un hombre que cuestiona las cifras de la OMS. Y lo que dice es, al principio, cuando teníamos pocos datos, las medidas exageradas podrían quizás tener alguna justificación. Pero hoy, después de todos los datos que tenemos, el tipo dice, la cuarentena no está justificada, no es ya la medida correcta, el virus es mucho más común, es mucho menos letal, y la mortalidad del virus es igual a la de gripe severa. Y cuando hay gripe severa no paramos todo. Ahora, Juan Carlos, contra esa opinión está el hecho de la cantidad de muertes que ha habido en España, en Francia y en los Estados Unidos, para mencionar los países de mayor mortalidad. Es un hecho. O sea, no es algo que haya sido inventado. Digo, como objeción contra la opinión de este científico, los hechos son los que son. Tenemos que atenernos a los hechos. Y la verdad es que hubo muchas muertes. Muchas. Te respondo, pues, Sí, cuando sí, claro. vos te respondo. Vos sos Santo Tomás, yo soy la objeción. No, yo no soy Santo Tomás. Dale, bueno, pero bueno. Pero, mira, es cierto que hubo muertos. Ahora, lo que está en discusión no es la cantidad de muertos, sino la atribución de causa. Yo te voy a hablar solamente del caso de Estados Unidos. Yo el caso de España e Italia no lo conozco, no puedo hablar de lo que no conozco, pero voy a hablarte de Estados Unidos. Es algo que deslicé en el bloque anterior. Tenemos por un lado la página web del Johns Hopkins, que es la página que está, digamos, sus dueños están radicados en Estados Unidos y es la que maneja la central de datos de todo el coronavirus en todo el mundo. Tiene datos de todos los países, incluido, por supuesto, de Estados Unidos. Y después tenemos la página de la CDC, que es el equivalente al Ministerio de Salud de Estados Unidos. Es una entidad gubernamental. O sea, mientras la Johns Hopkins es privada, la otra es del Estado. ¿Sí? Bien. Yo lo que veo es que hay una contradicción. La Johns Hopkins ayer a la tarde decía que habían 82.000 muertos por coronavirus. La CDC de Estados Unidos decía que habían aproximadamente 30.000 víctimas menos. O sea, que la cifra de la CDC, de la entidad gubernamental de Estados Unidos, era 2/3 de la cifra de la Johns Hopkins. Vos me podrás decir, bueno, pero en una la maneja Trump y en otra la maneja la OMS. En realidad no es así. Estados Unidos es un país verdaderamente federal. Y los estados, que son 50, no están todos gobernados por republicanos. Además, ahí el federalismo se lo toman mucho más en serio y no es tan fácil que el presidente le diga al gobernador de cada estado qué hacer. No es tan fácil como acá, que lo tiene, digamos, agarrado por el dinero o lo que sea. Entonces, tenemos una cifra que es mucho menor, 2/3 de la oficial. Los medios de comunicación solo manejan la cifra del Johns Hopkins y no dicen que hay otra cifra mucho menor.
Pero aún no terminé. Dentro de la cifra menor, que repito, son 30.000 más o menos que la de John Hopkins, son 54.000 personas, no 82.000, 54.000. Esta cifra de 54.000 incluye, según propia confesión de la CDC, los muertos por coronavirus y los muertos presuntos por coronavirus. Lo dice, la misma estadística dice, muertos comprobados o presuntos. Sí, a ver, lo que vos decís es muy interesante. Sin embargo, yo defiendo la cuarentena porque entre dos opciones, hacer cuarentena o no hacer cuarentena, ¿no? Ambas son probables, no hay ninguna cierta. Yo niego que hoy tengamos la capacidad de saber con certeza lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero entre dos probabilidades, elijo la que tiene menores consecuencias negativas, que hoy para mí es la cuarentena. Es decir, puede ser que sea una medida exagerada, puede ser que seguramente no estuvo bien hecha, seguramente, como el caso del Viernes Negro o sea, es parte, o sea, el gobierno tomó una decisión fácil, dentro de todo fácil, que es, nada, prohibir, o sea, sin discernir demasiado lo que se puede, dividido esencial, lo esencial es esto y lo otro, lo cual es muy fácil, para mí es erróneo, falta, es decir, no hubo un análisis detenido de las actividades más esenciales, hasta qué punto se puede, hasta qué punto no se puede, o sea, cortó por lo sano. Pero sabiendo que en la Argentina el sistema de salud es precario, que tenemos una gran población viviendo en condiciones de muy poca higiene y de hacinamiento, como es el caso de las villas o del conurbano, entonces cortó por lo sano. Y nunca vamos a saber si fue una decisión adecuada. Creo yo que viendo un poco la película de lo que pasó en España y en Italia, que son nuestras referencias naturales, digamos, decidieron en Argentina hacer esto. Yo personalmente, en principio, estoy de acuerdo, digamos, no estoy de acuerdo con el modo, porque nos tratan un poco como a adolescentes, como si uno no supiese lo que tiene que hacer. No me gusta que me impongan nada a mí. Ya me imponen demasiado con impuestos, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, hay un pacto social que hay que cuidarse, bueno, y cada uno se cuida como sabe. Ahora, esto de andar controlándome, no creo que sea la forma en que hay que tratar a personas adultas, ¿no? Pero bueno, nada, a ver, tampoco sé a quién le beneficia la cuarentena. Vos decís, hicieron una cuarentena, ¿a quién le beneficia esto? A la Bueno, economía no. yo El Estado sí, no. el Estado se fortalece ciertamente, pero A ver, no yo sé. para ordenar un poco todo lo que dijiste, Sí, dijiste muchas cosas y me gustaría ver de dónde puedo por agarrar favor. o dónde puedo tirar un poquito del piolín. Sí, La cuestión es la de la proporcionalidad de la cuarentena. Acá hay dos debates. Hay un debate en el que yo no voy a entrar porque no soy infectólogo ni inmunólogo, o sea, pero sé que hay especialistas de la ciencia médica que sostienen que la cuarentena como tal no es eficaz. claro, sí, sí, lo sé, lo sé. Pero yo no estoy en condiciones de discutir eso con otra persona, porque yo no soy especialista. Yo sé lo que dicen ellos. Sí, O sea, sé, por ejemplo, que este hombre, Ioannidis, que está en Infobae, porque lo leí, sé que él dice que la cuarentena ya no es correcta. O sea, que pudo haber sido correcta en un momento y que ya no lo es. Después yo sé que hay un video de unos médicos californianos que dicen que la cuarentena no tiene sentido. Y que ese video fue censurado de algunos sí, sí, lo canales de escuché, YouTube. lo vi, sí, sí, sí. Bien, entonces, si la legitimidad de la cuarentena depende del tipo, del grado de mortalidad, pero si la mortalidad de este virus
está cuestionada porque tenemos una cifra oficial del Johns Hopkins y tenemos otra cifra que dice algo mucho más bajo y que además incluye reales y presuntos, entonces tenemos que ir más para atrás. O sea, la cuarentena no puede ser hecha por las dudas. No puedo yo, bueno, por las dudas, para que no te pise un auto, sabés que te quedás en casa. O Bueno, sea, eso es lo que tiene que haber un... Sí, eso es claro. lo que yo creo que puede ser. Yo creo que por las dudas se puede hacer la cuarentena. Cuando hay una, o sea, esta distinción que yo te dije al principio entre lo cierto y lo probable. Hoy la ciencia, que en el fondo es lo que, hoy la ciencia no es unánime. Hay médicos que dicen una cosa, hay otros que, todos los médicos son, o infectólogos, son autoridad. En el fondo, a ver, hablando en términos tomistas, usamos el argumento de autoridad. Exacto, La exacto. autoridad de la ciencia, de los científicos. Sí, Ahora, cuando la ciencia no es unánime, ¿no? Y dicen, bueno, algunos dicen esto, los otros dicen lo otro, la política tiene que usar estas herramientas y discernir, bueno, lo más probable y lo menos dañoso es esto. Entonces se impone la cuarentena sin estar seguro. O sea, la política es la ciencia de lo contingente y de lo posible, exacto. no de la teoría, No de lo necesario. es de lo No de lo posible. necesario. Entonces, es posible que sea exagerado. Es posible. Es como decir, vos tenés un hijo adolescente y no lo dejas salir a la calle. Bueno, es posible, no te dejo porque es posible que en el boliche, no sé qué, Te corrompas. nada, uso la probabilidad como argumento. Y es suficiente. Ahora, ya cuando uno empieza a hilar más fino, uno se da cuenta que, bueno, que uno se instaló en la cuarentena y, y está mal eso, está mal. O sea, ya como vos decís, hay un momento en que, no sé, Yo creo esto, creo que primero hay que hacer un balance siempre de pros y contras. perfecto, Si sí, si la cuarentena, mantenerla, genera más daños que que beneficia, levantarla, claro, entonces obvio. debe ser levantada. Tenemos algunos datos, por ejemplo, en España fue levantada la cuarentena y la curva de casos bajó, no subió, bajó. Esto lo saqué de página 12, lo vi ayer. Usé a propósito página 12 porque me pareció que era importante usar los datos del diario más ultraderechista de la Argentina, ¿no? Pero, pero en Escúchame, página 12 mismo dice que la los cantidad efectos de la cuarentena es que vos estás leyendo página 12. exacto, ¿no? Siempre la leí, ¿eh? Siempre la leí. Hay que leer al adversario. Y ellos también nos leen a nosotros, no tengas ninguna duda. Bueno, Bien, entonces, claro, lo que voy es esto, es que se levantó se levantó la cuarentena en España y la curva bajó. Eh, Hay cosas que no vuelven. O sea, es verdad, sí, que el tema esta disyuntiva entre economía y vida. Primero que nada, me olfateo de que no es una verdadera disyuntiva, de no, que es una falsa obviamente que es disyuntiva, falso, claro. porque la economía también, la buena economía, no la economía de la rentabilidad como criterio máximo, no, la La el economía, trabajo, sí. claro, salva vidas, genera consumo, genera dinero, genera flujo de intercambio de dinero, genera investigación, no está mal. Entonces, para mí la disyuntiva entre economía y vida no es verdadera. Y después, también hay que asumir el riesgo de vivir. O sea, porque por esto que yo te digo, a ver, si yo me quedo encerrado en mi casa hasta toda la vida, probablemente no me pise un auto, no me caiga una bala perdida, pero tampoco mi vida va a tener mucho sentido. O sea, hay un riesgo de vivir con el que de plano todos contamos, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora, es evangélico. Yo puedo salir de acá, me queda una bala perdida, Dios no lo quiera, me pise un auto, no sé, un piedrazo en la cara, no lo sabemos. Hay que asumir un riesgo normal. Ahora, dentro de ese riesgo normal, lo que todo el mundo dice es, y lo que dice este epidemiólogo es, la mortalidad del coronavirus, es igual a la de la gripe severa.
no hicimos todo este circo con la gripe severa. Entonces, ¿ese es el motivo o es un pretexto? Es razonable plantear eso. Y ahí es donde viene tu pregunta. ¿Quién se beneficia de esto y quién se perjudica? Creo que es lícito plantear estas hipótesis sin afirmar lo que no se puede sostener. Todo lo que yo afirmo lo puedo sostener. Ahora, el que quiera películas especiales, efectos especiales, bueno, tendrá que buscar a otra persona. Pero lo que se puede sostener es esto, que no es poco, Pedro, que no es poco. Entonces, tenemos que tener más sobriedad para enjuiciar y evaluar la información, y eso nos va a dar más credibilidad, porque al que exagera, al que inventa, al que repite lo no confirmado, le pasa como a Pedrito y el Lobo. Un día se le va a terminar de creer, se le va a dejar de creer. Bueno, ¿quién se beneficia con la cuarentena? Te hago la última pregunta. En primer lugar, creo que a la luz de los hechos, los medios de comunicación, sin ninguna duda. Los periodistas de los medios, los dueños de los medios, los que redactan información, se han beneficiado muchísimo con la cuarentena. La gente ha consumido noticias como nunca. O sea, hoy el 99,99% de los programas habla del tema, directa o indirectamente, ya no hay otro tema que el coronavirus. Es tremendo. Es tremendo. Después también, de alguna manera, si se puede presentar esto como un objetivo cumplido, muchos estados dirán gracias a la OMS, muchas gracias a ti nos hemos salvado. Pero la OMS es una organización abortista que promueve la anticoncepción y la reducción de la población mundial. ¿Y quién se perjudica? Bueno, se perjudicaron un montón de personas y de comercios, y nosotros mismos, cuya actividad dependía del consumo, del flujo, del intercambio. A mí lo que me parece también muy grave es que dentro de poco va a haber más vida virtual que vida real. Antes teníamos la vida real y una partecita era virtual. Pero ahora esa partecita ya es una parte enorme. Es parte de la nueva normalidad, digamos, de la que hoy claro, hablan, o sea, la nueva normalidad. Claro, la proporción se está invirtiendo. O sea, ayer le mandamos saludos a una amiga que cumplía años, pero yo no quiero que esto se vuelva normal. Yo quiero darle un abrazo a esa amiga. Yo quiero estar con ella, quiero estar con mis amigos, quiero jugar al fútbol, quiero, digamos, abrazarlos, quiero poder hablar con ellos, tomarme un café. No quiero contentarme con esto. O sea, hay un punto en que esta virtualidad es asfixiante, asfixia el alma. ¿Entendés? Quiero caminar, correr en la playa, en el parque, en el bosque, escalar. O sea, estoy harto de esto. Entonces, también hay que poner entre los elementos para estar de la cuarentena el grave daño que hace el encierro como tal. Tenemos que abrir los pulmones, tomar otro aire. No podemos aceptar esto como la normalidad. Normalidad las pelotas, no es normal esto. Y además tenemos que aceptar también que la muerte es una posibilidad y convivir con eso. No podemos decir, no, la muerte, no se puede así. No se puede así. Tenemos que en algún momento aceptar el costo de vivir, que es la posibilidad de morir. Y tratar de morir en gracia, y tratar de morir confesados, y tratar de morir haciendo un digno papel. Juan Carlos, te mando un abrazo. Muchas gracias. Querido, un abrazo grande. Dale, chao. Adiós, hasta pronto.